Hola, bienvenidas a esta clase denominada Introducción a los debates internacionales en trabajo social. Mi nombre es Yanina Muñoz Arce, soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y esta clase es la última clase dentro de una última unidad del curso Fundamentos Históricos y Políticos del Trabajo Social que dicto para estudiantes de primer año de la carrera. Como lo indica su nombre, esta es una clase bastante introductoria, ¿cierto? Que lo que busca es poder hacer que los estudiantes se puedan interiorizar respecto del debate sobre el trabajo social a escala planetaria, por así decirlo. Entonces vamos a revisar tres cuestiones bastante básicas. La primera es poder comentar cuáles son las orgánicas internacionales en las cuales trabajo social hoy día se congrega, ¿cierto? Y es representado a escala internacional. Y poder revisar dos debates a modo de ejemplo. No son los únicos debates internacionales en trabajo social, para nada, pero sí lo que he intentado es poder tomarlos a modo de ejemplo, como lo decía, para poder observar cuáles son las controversias y las disputas, ¿cierto?, de sentido que hay detrás de estos debates. El primero tiene relación con la idea de imperialismo profesional, la idea de decolonialidad en trabajo social y las disputas entre el conocimiento local, global, a escala profesional y disciplinar. Y el segundo debate tiene que ver con los impactos del neoliberalismo en el desarrollo y en el ejercicio de la profesión y las prácticas de resistencia, que a escala global también se han articulado para hacer frente y contestar a esta racionalidad neoliberal en la profesión. Para partir con el primer punto, es súper importante poder comprender que trabajo social hasta ahora funciona en términos oficiales, ¿cierto?, en dos grandes planos. Un plano es el plano de las escuelas de trabajo social que se agrupan a través de sus representantes regionales, ¿cierto? Las regiones son Norte, Suramérica, Oceanía, Asia-Pacífico, Europa, África, creo que nombre todos los continentes. Están agrupadas así por sus propias asociaciones que forman parte de esta Asociación Internacional de Escuelas, ¿ya? Esta organización es antigua, data de 1928 su creación, y se revitaliza luego de la Segunda Guerra Mundial a propósito de la promoción de derechos humanos, de la creación de los estados de bienestar, principalmente en Europa. Tiene una base muy fuerte europea, eso hay que plantearlo también, que es una de las críticas que se han hecho desde algunos sectores. También se propone establecer ciertos estándares para la formación de trabajadoras y trabajadores sociales en el mundo, y también contribuye en términos de orientación y asesoría en materia de política pública a nivel internacional. Y por otro lado, tenemos la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, que vendría siendo el símil a un sindicato mundial de trabajadores sociales, ¿ya? Como ustedes pueden ver, todavía en la existencia de estas dos orgánicas, si bien tienen mucho trabajo en conjunto, pero su existencia está orientada a dos focos diferentes, aunque relacionados, pero diferentes, porque la primera agrupa escuelas de trabajo social y vela principalmente por la formación académica que están teniendo hoy día las trabajadoras y trabajadores sociales, toda la discusión respecto de la investigación, de los currículum, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a la federación, que como les decía, opera más bien como un sindicato, en el sentido en que está más abocada, ¿cierto?, a la asesoría de organismos internacionales, donde muchos colegas que están en esta federación tienen un asiento ahí, digo, un lugar importante en términos de abogacía y de asesoría, como los consejos económicos y sociales de la Unión Europea, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, etc. Además, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales se organiza en comisiones,
¿ya? Algunos que ven los temas de discusión internacional o con Naciones Unidas particularmente, hay una comisión de derechos humanos, de ética, y hay una, comisión específica de educación. ¿Por qué lo marco? Porque esta comisión de educación, en conjunto con la Organización Internacional de Escuelas de Trabajo Social, ha creado un documento de estándares globales de educación para el trabajo social, ¿ya? Que es algo que me gustaría que pudiésemos discutir o al menos dejar las premisas para la discusión de ese debate. Es decir, crear un currículum que sea estándar, que sea una base para los trabajadores sociales de todo el mundo. ¿Ya? Es una idea bastante controversial, bien interesante de mirar. Voy a partir con el primer debate en esta ronda, que es el debate sobre imperialismo profesional. La idea de imperialismo profesional la trabaja o la pone por primera vez en escrito James Midgley, que es un trabajador social estadounidense, pero con una raíz en Sudáfrica muy importante de trabajo. Lo que James Midgley en el año 1981 plantea con este libro que yo les pongo aquí, que se llamaba Imperialismo Profesional, el trabajo social en el tercer mundo, lo que él pone en evidencia y pone en discusión para el debate precisamente es que la formación de trabajadores y trabajadoras sociales en el mundo ha estado guiada por principios, teorías y la ideología que subyace a todo ello angloamericana. Es decir, la mayoría de las escuelas de trabajo social del tercer mundo, entre comillas, como lo llama Midgley, están nutridas tanto por la bibliografía como por los modelos curriculares y toda la discusión que viene uno de los organismos internacionales, ¿cierto? Con los cuales estas dos asociaciones de trabajo social internacionales que les nombré recién, la Asociación de Escuelas y la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, tiene relación. A partir de ese vínculo de trabajo colaborativo entre las orgánicas del trabajo social y los organismos supranacionales como la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, etc., se crean ciertas guías, ciertas orientaciones que aparecen como directrices para las escuelas que se crean en este tercer mundo o en el sur global, como diríamos hoy día, reproduciendo mismos autores, mismos modelos teóricos, mismas estructuras de los currículum, caso, grupo, comunidad, ¿cierto? Etcétera. Entonces, lo que James Midgley en ese momento llama a poner atención, ¿cierto? Y a criticar desde dentro, porque él se considera a sí mismo parte de quienes han impulsado esta transnacionalización del trabajo social, es cómo eso constituye una otra forma de dominación desde una profesión que con lo que se compromete es con la liberación. ¿Ya? Al imponer, ¿cierto? Y por eso se llama imperialismo profesional. La palabra imperialismo está cargada de una connotación negativa, fuerte, que es abusiva, que es impuesta, que es sorda a los saberes y a los conocimientos y a las perspectivas que puedan tener los distintos países respecto de cómo enseñar la profesión. Es algo que él pone en el tapete de la discusión y que crea mucha polémica en aquellos años. ¿Ya? Hay revistas de trabajo social donde ese debate se contesta año tras año a propósito de la polémica que crea. Y eso, como les decía, es del año 81, o sea, bastante tiempo atrás. Luego vienen muchos esfuerzos en la línea de ir operacionalizando qué significa que queramos deconstruir este imperialismo profesional, qué significa, y entonces aparece varias literatura, bastante literatura respecto de la idea de decolonizar el trabajo social en distintos países. Yo aquí pongo ejemplos de en Australia, ¿cierto? El trabajo de Mel Gray y, por ejemplo, este otro handbook de trabajo social postcolonial creado por colegas de Sudáfrica, de India, Alemania, distintos países que no están organizados por su ubicación geográfica, ¿ya? Hay países europeos, ¿sí? Sino más bien son autores y autoras que comparten la visión de que se tienen que descentrar los conocimientos hegemónicos en trabajo social y por tanto cualquier definición global estándar es problemática.
¿ya? Y eso alude a lo que les acababa recién de mencionar respecto de las definiciones generales, globales, ¿cierto? Que las orgánicas internacionales intentan hacer, ¿ya? Esta idea del giro decolonial probablemente algunas de ustedes ya lo conocen, desde América Latina hay un trabajo enorme respecto de las raíces del giro decolonial, en la filosofía de la liberación, en la pedagogía del oprimido Paulo Freire, en las versiones marxistas, ¿cierto? Perdón, las interpretaciones del marxismo desde América Latina, pero no solo desde América Latina, ¿no? Desde el norte de África hay bastantes contribuciones. Frantz Fanon tiene una cuna, por ejemplo, en Argelia, y desde Argelia hay muchos pensadores y pensadoras desde el trabajo social que no conocemos a propósito del idioma en que escriben. ¿Ya? También en India, por supuesto, el trabajo social basado en la idea de no violencia, como el pensamiento de Gandhi, por ejemplo. En fin, Hong Kong también tiene mucho trabajo respecto del trabajo social decolonial, etcétera. Ahí hay todo un mundo por explorar, pero que implica poner el mundo al revés, ¿ya? Y cambiar los referentes que estamos acostumbradas a revisar cuando intentamos fundamentar el sentido de trabajo social. Estas ideas decoloniales permiten cuestionar muchas cosas, cuestionar la geopolítica del conocimiento, la manera en que las teorías, conceptos, principios organizadores del trabajo social creados en ciertos centros, ¿cierto?, de pensamiento hegemónico, no pueden ser reproducidos acríticamente en todo el mundo, ¿ya? Y ahí hay un cuestionamiento muy grande a la idea de lo global. ¿Qué significa global? ¿Ya? Y que es un cuestionamiento que pensadores exponentes del pensamiento decolonial en América Latina ya han puesto sobre el debate hace muchísimos años, estoy pensando en Santiago Castro Gómez, en Quijano, respecto de que cuando decimos global, en verdad lo que estamos diciendo es el pensamiento angloamericano expandido en el mundo, que no existiría tal idea de lo global propiamente tal, sino más bien de que todos adherimos a lo que los países angloamericanos plantean y eso sería lo global. Respecto de eso, hay un paper que escribió un profesor australiano-inglés que se llama Stephen Webb, muy importante, es uno de los papers más citados en la literatura, ha sido varios años el paper más citado en la literatura de trabajo social, donde critica precisamente esta idea de que existiese un trabajo social global. ¿Ya? Y él va a decir esto más bien es una vanidad, un intento de las orgánicas internacionales de imponer un programa, pero en verdad para que haya algo así como internacional o global, necesitamos que los distintos países donde existe el trabajo social puedan hacer emerger sus conocimientos, sus perspectivas, sus problemas, que son por supuesto diferentes a los que se viven en los centros hegemónicos, ¿cierto?, europeos y angloamericanos, y que por tanto sería más bien una ilusión pensar en esta idea de un trabajo social internacional o global. También Akimoto, un colega japonés, en otro paper denuncia que las definiciones internacionales que trabajo social ha construido a lo largo del tiempo, en verdad son copias de la definición del trabajo social en Estados Unidos, ¿ya? Y que eso significa que el foco está puesto en la supremacía de los individuos, o sea, el trabajo social como una profesión que trabaja con individuos, no que ataca estructuras, ¿ya? Entonces ahí hay una cuestión no solo epistemológica, sino también política, que está a la base de la incomodidad con esas definiciones. La última definición del trabajo social del año 2014, que tienen estas orgánicas y la pueden visitar en la página web que aquí pongo, intenta subsanar esas cuestiones, poniendo los principios de justicia social, de derechos humanos, y las teorías de distintas fuentes, ¿cierto?, que vendrían a darle soporte al trabajo social, donde aparecen los conocimientos indígenas por primera vez. No es la definición más feliz, llamarle conocimientos indígenas, ya lo voy a discutir en el siguiente punto, pero es una diferencia respecto de las nociones anteriores. Lograr esta definición en Melbourne el año 2014 no fue nada fácil, obviamente. Cada una de las
orgánicas del trabajo social desde las distintas regiones del mundo, tenía énfasis o quería poner énfasis muy diferentes en la definición de lo que es el trabajo social. Entonces, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, de que trabajo social sea una profesión y una disciplina comprometida con los principios de la justicia social, de la responsabilidad colectiva, etcétera, no era un principio bien acogido por ciertas regiones, por ejemplo, de Asia-Pacífico. Hay un texto bien interesante publicado por la revista International Social Work, donde se registra el debate. Yo se lo puedo compartir a quien le interese meterse más en profundidad en esa discusión, y donde se da cuenta de los argumentos que generan controversia por cada región. Y por ejemplo, en Asia-Pacífico un tema es el tema de poner la justicia social y los derechos humanos, los cambios de orden estructural, porque trabajo social en esos países no siente que pueda estar a la altura de hacer ese tipo de compromisos, ¿ya? Que sí en otros países es algo que se da por hecho porque hay un sistema cierto de garantía de derechos mucho más fuerte, más establecido y con una trayectoria mucho mayor, donde estas cuestiones no parecen algo tan imposible. Por otro lado, si uno mira en ese texto de registro de esa discusión, encuentra que desde de la Asociación Latinoamericana de Escuelas para de Trabajo Social y de las orgánicas que vienen de América Latina, los énfasis son mucho más radicales, son mucho más críticos. Entonces, el tema de poder identificar que hay cuestiones estructurales, como decía el profesor japonés que recién yo les leía la cita, cuestiones estructurales que van más allá de los individuos. ¿Sí? Independiente que los problemas sociales puedan tener una dimensión que es individual, todos tienen una raíz en las cuestiones de orden estructural, en el modelo, en las constituciones políticas que nos rigen, en las leyes que permiten, ¿cierto? Y que se convierten en mecanismos que reproducen la desigualdad, la exclusión, la injusticia, etcétera. Ese énfasis claramente estaba mucho más puesto desde las orgánicas de América Latina, por ejemplo. Entonces, el debate, como en todos los debates donde lo que se intenta es consensuar una definición, no dejó contento a nadie, a ninguna región, lo cual también da cuenta de la capacidad que tuvieron las orgánicas en ese minuto de incorporar los distintos puntos de vista. Nadie queda contento, pero se incorpora parte de cada uno. Una de las luchas que se ponen en esa discusión también, y que las colegas de Oceanía, particularmente de Nueva Zelanda y todas las islas del Pacífico, también con harto soporte de América Latina, tiene que ver con descentrar, y ahí está el tema del imperialismo profesional, los conocimientos angloamericanos como el foco de lo que nutre hoy día el trabajo social. Lo que quedó aquí es que son los conocimientos indígenas los que se consideran, que también de nuevo es un gesto colonial cuando lo que estamos pidiendo es decolonizar la discusión en trabajo social. No es la definición ni la expresión más feliz, ¿ya? Para referirse, porque lo que se está diciendo ahí es que, claro, lo local o lo indígena es lo otro, es lo que no es europeo o angloamericano. Entonces, finalmente en esa narrativa, que también por supuesto tiene los problemas de traducción, ¿ya? Cuando uno lo ve en inglés no es tan brutal como cuando uno lo ve en español probablemente. Pero en ese sentido, claro, conocimientos indígenas sigue reproduciendo esta idea de que lo local es lo otro, ¿ya? Y que en el fondo cuando hablamos de lo global no es lo indígena, lo global es lo angloamericano y europeo. Entonces, por ahí la definición actualmente vigente todavía sigue generando incomodidades en algunos sectores respecto de esto, pero también es visto como un avance en el sentido que ahora está. Antes ni siquiera era reconocido como algo que pudiese servir para alguna cosa en el trabajo social. Eso respecto del primer debate, y como les digo, hoy día con la creación de los estándares globales para educación, para la formación de trabajadoras y trabajadores sociales, el tema del imperialismo profesional está más candente que nunca. O sea, hay detractores, hay personas que apoyan que tenemos que tener una formación mínima común en todos los países del mundo, etcétera, ¿ya? Relacionado con ello, hay un segundo debate que se viene gestando por lo menos las últimas 2 décadas, ¿ya? En la discusión del trabajo social a nivel internacional, tomado en algún punto por las orgánicas internacionales de las escuelas y de la federación,
pero desarrollado principalmente en espacios alternativos de organización a escala global. ¿Ya? Eh, este debate tiene que ver con el gerencialismo, ¿ya? El gerencialismo que es consecuencia de la adopción de una racionalidad y de un modelo neoliberal a escala global con sus énfasis, obviamente. No es lo mismo el neoliberalismo en Chile, y muy bien lo sabemos nosotros que hemos sido cuna del experimento neoliberal, ¿cierto? Donde todos los principios del neoliberalismo están exacerbados hasta lo más profundo, versus el neoliberalismo, que sé yo, en algún país escandinavo, por ejemplo, que también hay un énfasis gerencial en la provisión de servicios sociales, sin embargo, con un Estado fuerte, con un Estado que protege a sus ciudadanos y sus derechos, en fin. Ahora, independiente de esas diferencias respecto de cómo el neoliberalismo impacta en el trabajo social, hay una racionalidad, como diría David Harvey, una ética, ¿cierto?, neoliberal que se expresa en la administración de servicios sociales en la lógica del gerencialismo, es decir, en el traslado de la forma de gobernar las empresas hacia el trabajo social. Es decir, el énfasis puesto en el cumplimiento de indicadores y metas cuantificables, en la primacía de la eficiencia, o sea, en menos tiempo y con menos recursos hacer más, cumplir con más metas. Y eso tiene un correlato en la desprofesionalización en trabajo social, que es un tema también abordado en distintos países, que también se observa de manera transversal, que tiene que ver con que sí, trabajo social a lo que se dedica es a cumplir metas, ¿sí? En un esquema donde la política pública baja, ¿cierto?, desde arriba, desde donde se diseña, y lo que hay que hacer solamente es ejecutarla sin ningún tipo de actoría de las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales, donde la tarea principal implica en cumplir ciertas tareas y tiquear cajitas, pautas, ¿cierto?, checklist, para decir está hecho, está hecho, está hecho. No tiene sentido, por tanto, estudiar más que para eso. O sea, cualquiera podría hacer trabajo social bajo ese esquema, porque lo que necesita es un operario que distribuya servicios sociales y que no esperas más en términos de racionalización, discusión, debate, propuesta, creatividad, etcétera. Entonces, este énfasis gerencial lo que termina minando, ¿cierto?, es precisamente el carácter profesional de la profesión, valga la redundancia. Y es el proceso que se llama desprofesionalización del trabajo social. En algunos países esto se llamó la McDonaldización del trabajo social, haciendo referencia a McDonald's. O sea, como ícono, ¿cierto?, de lo que implica el neoliberalismo en la producción en cadena, en la producción en masa, en la producción rápida, eficiente, calculada respecto de costo-beneficio, ¿cierto?, predecible, bajo un sistema de control muy importante para que todo salga de manera estandarizada. Entonces, se creó mucha discusión en las últimas décadas, se sigue creando, ¿cierto?, respecto de cómo trabajo social puede resistir esta racionalidad neoliberal, gerencial, McDonaldizada, diríamos, parafraseando a estas autoras, del trabajo social. Incluso peor que McDonald's. McDonald's en los distintos países organiza su producción con algún tipo de pertinencia cultural, ¿sí? No hace la misma hamburguesa en todo el mundo. En trabajo social, aún peor que McDonald's, lo que empieza a ocurrir en distintos países es que se empieza a estandarizar a tal punto la forma de actuación profesional que se pierde de vista toda la discusión del proyecto ético-político que está detrás de ser una trabajadora social, un trabajador social. Y por tanto deja de ser una profesión propiamente tal y menos una disciplina, porque no se espera tampoco generación de conocimiento allí. Desproveer, quitarle a trabajo social de la discusión teórica, filosófica, ético-política respecto de su rol, lo que redunda aquello en actos, ¿cierto?, de negligencia y de omisión en el ejercicio profesional que han costado caro. ¿A qué me refiero con eso? En distintos países lo que gatilla la acción organizada desde una perspectiva crítica del trabajo social es precisamente, por una parte,
toda la precarización de los trabajadores sociales y su condición laboral, esta desprofesionalización, ¿cierto?, del trabajo mecánico, y al mismo tiempo la pérdida del sentido ético-político de la acción. Entonces, ante aquello, muchos trabajadores sociales en distintos rincones de este planeta se han organizado precisamente para hacer una autocrítica a la profesión y disciplina y ponerla en el espacio público a modo de protesta, a modo de distintos seminarios, distintos foros, incluso la creación de revistas, ¿cierto?, de canales de transmisión en vivo de esta discusión, y sobre todo haciendo alianzas con otros y otras trabajadoras sociales que en el mundo también están viviendo este tipo de precarización de las funciones, pero al mismo tiempo dañando por ello a las personas para las cuales el trabajo social está ocupado, ¿cierto? Entonces, brevemente, en lo poco que me queda del tiempo, les quiero hablar de la Social Work Action Network, que es una red de acción internacional del trabajo social crítico que se crea a propósito de estos debates sobre la incomodidad del neoliberalismo afectando a la profesión y a la disciplina, que hacen una serie de campañas, ¿cierto?, para desnaturalizar la idea de este trabajo social gerencial, este trabajo social conservador, este trabajo social desprofesionalizado, etcétera. Haciendo mucho activismo, muchas acciones, ¿cierto?, de campaña, pero también creando esta revista que se llama Critical and Radical Social Work, que es una revista que intenta precisamente articular tanto los saberes académicos como las experiencias, ¿cierto?, de trabajo social crítico de quienes están implementando los programas y servicios sociales. Entonces es una apuesta por articular esta cuestión muchas veces disociada entre el mundo académico y el mundo profesional. Es un esfuerzo bien interesante donde, bueno, hoy día a propósito del coronavirus y de toda la crisis sanitaria y política que se desata con el coronavirus, se ha activado bastante y está creando una red que salga, ¿cierto?, de las fronteras de Europa y que sea de carácter internacional. Les dejo ahí también los links para quien se interese y quiera conocer más de esta iniciativa y de la creación de un espacio desde América Latina en el marco de SWAN, para que lo puedan revisar. Por último, también, antes de cerrar, volvemos a preguntarnos por los estándares globales de formación. Este es el debate que a mí me gustaría instalar para ustedes, que no vamos a poder hacer dado que el formato de esta clase es unidireccional, pero se los dejo para que lo piensen, para que le sigan dando vuelta. ¿Necesitamos estándares globales de formación en trabajo social? ¿Necesitamos, a propósito de que el neoliberalismo impacta de distinta manera, pero impacta a escala global? ¿Será necesario que nos formemos, por ejemplo, en pensamiento crítico, en teoría crítica, en la discusión ético-política a escala global? ¿O no? ¿O eso de nuevo resulta en una nueva forma de imperialismo profesional impuesto por las orgánicas internacionales? ¿Cómo tiene que ser esa creación de estándares globales de formación para que no caigamos en imperialismo, pero al mismo tiempo tengamos bases mínimas para poder enfrentar los embates del capitalismo neoliberal en esta fase y todo lo que viene a propósito de las crisis sanitarias, políticas, ¿cierto?, que estamos enfrentando a nivel planeta? Discusión. Ya, discusión, porque eso es algo que hoy día no está zanjado. La propuesta de estándares globales para la educación la pueden encontrar en la página de la Asociación Internacional de Escuelas y también en la página de la FITS. Por último, les dejo el dato, antes de que respondan a esa pregunta del debate, les dejo el dato de que entre el 15 y el 19 de julio va a ser la conferencia de la Federación Internacional de Trabajo Social. Basta inscribirse en un link que se va a publicar en los próximos días. Es gratuita, es abierta, entonces es un súper buen espacio para poder construir la agenda global de trabajo social que se quiere proponer. Hay que estar en esos debates, así que los dejo invitados. Bibliografía, algunas cuestiones claves de lo que he estado hablando, de dónde viene lo que he dicho, los ejemplos que he dado, se los dejo ahí. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, quieren seguir comentando lo que aquí se ha discutido, no duden en escribirme a mi correo electrónico que está ahí en pantalla. Muchas gracias por haber escuchado y visto esta clase. Les dejo un gran saludo.